IPv6 tenemos que por lo menos echarle una revisión en materia de características de esta IPv6, en materia de configuraciones de router, ¿ya? Esta IPv6, ¿cierto? ¿Cómo queda identidad? Muy bien. ¿Sí? Direcciones de la red, ¿no es cierto? De IPv6. ¿Sí? Eso es el tema que tenemos que cubrir el día de hoy. Ahora, ¿qué tal? Bienvenido, adelante. ¿Alguien me puede definir Internet? ¿Qué es Internet? ¿Puro host? Es una red. ¿De qué? Conexiones. ¿Conexiones? ¿Ya? ¿Alguien tiene otra opinión con respecto a la definición de la Internet? Todos nos conectamos a ella, ¿sí? Todos nos conectamos a ella bajo diferentes circunstancias, bajo diferentes características, pero no sabemos lo que en el fondo es Internet. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna definición o alguien se puede imaginar lo que es Internet? Como decía el compañero, altas conexiones, muchos servidores conectados entre sí. Muchos servidores conectados entre sí, muy bien, ¿no es cierto? ¿Ya? O por ejemplo, ¿cuál sería la definición que le hemos dado, o sea, que se le habría dado unos 20 años atrás a la Internet? Conectarse simplemente a un servidor, no sé. O servidor, ¿cierto? Puede ser. Bien. La Internet es una red de redes, ¿sí? Son múltiples redes entonces, ¿no es cierto?, dispuestas en diferentes locaciones, que están interconectadas entre sí mediante ya los proveedores de servicios de Internet, ¿sí? Entonces, cada una de estas redes locales, cada una de estas LAN, se pueden interconectar entre sí mediante la ayuda, ¿ya? O mediante la intervención de estos proveedores de servicios de Internet. ¿Bien? Y estos proveedores de servicio de Internet también están interconectados entre sí, ¿no es cierto? Ya sea con otros proveedores del mismo nivel, ¿no es cierto? O con proveedores de servicio de Internet de nivel 2 o superior. Bien, a nivel de Internet, ¿no es cierto? O a nivel de columna vertebral y todo lo que significa su sistema de masificación y de ramificación, existen proveedores de nivel 1 que son empresas entonces de telecomunicaciones de alto rango, ¿no es cierto? O de alto nivel tecnológico. Por ejemplo, AT&T en Estados Unidos, France Telecom, ¿no es cierto?, en Francia, ¿ya? Tenemos, si no me equivoco, Telstra, ¿ya?, en Australia, y otras empresas, ¿no es cierto?, que conforman la columna vertebral de lo que significa, ¿ya?, la Internet, propiamente tal. Luego, a partir de estas empresas de nivel 1, surgen las empresas de nivel 2, donde tenemos, por ejemplo, empresas como Virgin Mobile, tenemos empresas como, claro, ¿sí? Tenemos empresas, Claro México, no estamos hablando de Claro acá en Chile, ¿bien? Claro México, ¿no es cierto?, que son empresas proveedoras de nivel 2, ¿sí? Y a partir de estas empresas de nivel 2, permiten entonces interconectar las empresas de nivel 3, que por ejemplo acá en Chile, la mayoría entonces son empresas de nivel 3, ¿bien? BTR, Bonistar, ¿no es cierto?, Entel, WOM, etc. ¿Bien?
Bien, hablando entonces de lo que son los proveedores de servicios, hablando de que son redes, ¿no es cierto? De una red de redes. Bien. Unos 20 años atrás, ¿ya? ¿Qué es lo que normalmente uno podía conectar a la red? Hace unos 20 años atrás, no estamos hablando de los tiempos actuales. ¿Qué es lo que normalmente unos 20 años atrás se solía conectarse a internet? Computadores, principalmente. Computadores, notebook, servidores, ¿no es cierto? En algunos casos, ¿cómo se llama? Fax, ¿no? ¿Ah? Fax, ¿no? Es que el fax utilizaba la red de telefonía para enviar su data. Bien, utilizaba la red de telefonía. Nada que ver con ¿cómo se llama? Con el uso de internet. Bien, estaba el fax modem, ¿ya? Que uno normalmente a través del fax modem podía enviar fax, ¿ya? A partir de un documento escaneado, pero ocupando igualmente la línea telefónica. Por lo tanto, era una línea totalmente análoga, ¿sí? No digital. Pero normalmente ya a internet se solían conectar computadores, ¿sí? Matrices de robótica también se conectaron. Claro, estamos hablando de 20 años atrás, todavía la domótica en esos tiempos estaba en proceso experimental. No es como hoy día donde ya la domótica ha sido parte, o sea, forma parte de las casas tecnológicas de muchos. ¿Sí? ¿No es cierto? Pero antiguamente, o 20 años atrás, hablar de domótica era todavía un sinónimo de mucha tecnología involucrada en ello. ¿Okay? Pero principalmente computadores, ¿sí? Servidores, impresoras, ¿ya? Todos entonces eran dispositivos que se podían conectar a la red. Ha pasado, ¿cierto?, 20 años y estamos en el 2022. Y la pregunta es, ¿qué dispositivo entonces ahora usted conecta a internet? La pregunta es, ¿qué dispositivo no se conecta a internet? Hoy día, ¿no es cierto?, la pregunta es, ¿qué cuestión no se conecta hoy en día a internet? Bien. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Sí? ¿Qué ocurre? Ha habido una mayor cantidad de demanda de direcciones IP, por cuanto, ¿no es cierto?, la cantidad de dispositivos que se pueden conectar a ella necesariamente obliga, ¿ya?, a contar con una mayor cantidad de recursos IP para poder entonces conectar todos los dispositivos que una persona en promedio suele utilizar. Una persona, ya hace unos 20 años atrás, por ejemplo, una persona promedio necesitaba una sola conexión a internet, y de hecho, ¿no es cierto?, cuando las conexiones llegaban a la casa, el computador estaba situado en el living de la casa. Bien, entonces contaba con una sola conexión a internet. Pero hoy en día, ¿ya?, las personas entonces ocupan como mínimo 6 conexiones, o necesitan como mínimo 6 direcciones IP por individuo, ¿cierto?, para poder entonces para poder conectar todos sus dispositivos. ¿Bien? Una persona que necesita el computador de escritorio, el notebook personal de cada uno, no es un notebook colectivo. Mi hermano tiene notebook, yo tengo notebook, la prima tiene notebook, no sé, el tío tiene notebook, todos. ¿Sí? Todos en sus propios notebooks. ¿Bien? Smartphone, tablet, consola de videojuegos, televisores, refrigeradores, water, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Domótica, aspiradoras, ¿sí?, ampolletas, ¿cierto? Hoy en día prácticamente hasta el cuchillo boliviano, ¿no es cierto?, se conecta a internet. ¿Bien? Hasta el tarro de cochillo boliviano se conecta a internet. Yo, por ejemplo, de España, estaba en la casa de campo de Viejo, ¿Ya? instalé 2 cámaras por a internet. Cámaras, ¿no es cierto?, cámaras de seguridad, ¿no es cierto?, ¿ya?, que también funcionan con IP. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ha habido una explosión, ¿cierto?, bastante importante de dispositivos que antiguamente uno nunca se iba a imaginar que se conectan a internet, y hoy en día está todo en la red. Bien, o está todo entonces interconectado. Bien, entonces eso finalmente derivó en ¿cómo se llama?, en una pérdida, ¿ya?, ¿cierto?, en una escasez bastante significativa de recursos en IPv4. Bien. Y de ahí entonces, ¿no es cierto?, la necesidad de hacer un upgrade, ¿no es cierto?, un cambio importante en la actualización de este protocolo de IPv4, ¿no es cierto?, a IPv6,
que permite entonces contar con una serie de mejoras, no solamente a nivel de cantidad de recursos IP, sino que también, ¿no es cierto?, una serie de mejoras relativas a la seguridad y relativas entonces, ¿no es cierto?, a los tipos de mensajes o, ¿cómo se llama?, cómo ya ocurre la interacción entre cada uno de los equipos dentro de un mismo ambiente lógico de red. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre un pequeño antecedente, ya, referente a lo que es Internet. Bien, primero antecedente entonces, ¿no es cierto?, de IPv6 comparado con IPv4. En IPv4, ya, las direcciones constan de una estructura de 32 bits, separados entonces en 4 porciones de 8 bits cada uno con los denominados octetos. Bien, en cambio, en IPv6, ¿sí?, tiene una estructura de un total de 128 bits, separados en 8 porciones de 16 bits cada uno. Las combinaciones que se logran, ¿no es cierto?, con estos 128 bits, ¿ya?, o las cantidades de direcciones de redes que se pueden obtener, ¿no es cierto?, con estas direcciones de, con estas combinaciones, ¿no es cierto?, de números hexadecimales, exceden las 340 sextillones de direcciones distintas, ¿no es cierto?, en IP. Eso significa, ¿no es cierto?, que por los próximos 10 años, por cada niño que nazca en el planeta, se le puede asignar una única dirección global para esa persona que recién nació. Y esa dirección va a ser única en esa persona. ¿Bien? Por los próximos 10 años o más, se le puede entonces asignar una dirección IP a cada niño que nazca a nivel interplanetario. Bien, entonces hay muchas direcciones que pueden ser trazadas. Bien, resuelve, ¿no es cierto?, las limitaciones de IPv4, ¿sí? La resuelve desde el punto de vista de la seguridad, porque IPv6 ya tienen todos los paquetes encriptados, ¿sí?, de manera predeterminada, ¿no es cierto?, de manera nativa. IPv6 encripta, ¿no es cierto?, ya los paquetes, a diferencia de IPv4, ¿no es cierto?, cuya naturaleza es la de todos los paquetes entonces actúan de manera transparente, ¿bien?, o no existe encriptación involucrada de manera nativa. Es por eso que existen otro tipo de tecnologías involucradas, o tecnologías que se pueden aplicar a posterior, por ejemplo, SSH, ¿no es cierto?, SSL, ¿no es cierto?, Secure Shell, Secure Socket Layer, ¿bien?, que son, ¿cómo se llama?, tecnologías de encriptación de información, pero posterior entonces, ¿no es cierto?, al proceso mismo de conectividad. Los paquetes de IPv4 son totalmente transparentes, pero en el caso de IPv6 ya está totalmente superado y los paquetes entonces de IPv6 circulan de manera encriptada, de manera predeterminada. Bien. Otra de las limitaciones de IPv4, ¿no es cierto?, era el broadcast, ¿sí? Recordemos que el broadcast es un mensaje que nace de un tipo de mensaje o paquete que nace de un equipo y se disemina a todos los demás equipos dentro de la misma red lógica. Bien, entonces, cuando nos encontramos con muchos equipos dentro de la misma red, el problema del broadcast deriva finalmente en un exceso de tráfico al interior de la red y finalmente se provoca, ¿cómo se llama?, un atochamiento, se provoca entonces, ¿no es cierto?, se satura, ¿no es cierto?, demasiado la red. Finalmente, esta red se torna inestable y se torna lenta. Entonces, el broadcast acá ha sido superado, ¿no es cierto?, en IPv6 ya no existe el concepto del broadcast y ha sido sustituido por otro tipo de mensaje denominado ENICAS, ¿sí? Y el ENICAS, ¿no es cierto?, el concepto que hay detrás del ENICAS es de uno, ¿no es cierto?, al más cercano. Bien, o sea, si por ejemplo en el UNICAS teníamos, ¿no es cierto?, una comunicación de unos a uno, en el multicast nosotros teníamos una comunicación de uno es a varios, ¿sí? Y en el broadcast teníamos una comunicación de uno es a todos. En el caso de IPv6, ¿ya?, el unicast no cambia, el multicast tampoco cambia de unos a varios, pero el ENICAS, ¿no es cierto?, es de uno, es al más cercano. ¿Bien? Entonces, ese concepto del más cercano, ¿ya?, necesariamente, o sea, ¿cómo se llama?, quiere decir
el mensaje únicamente va a llegar a los que están, a los equipos entonces que están más cercanos al dispositivo que genera el mensaje. Por lo tanto, no se disemina a todos los demás. Finalmente, el uso del ancho de banda se minimiza. Bien. Añade mejoras entonces como la configuración automática de direcciones. Bien. Todas las tarjetas de red, ¿sí?, involucran una dirección física. ¿Sí? Esa dirección física es la dirección MAC. ¿Bien? Entonces, existe la posibilidad de que los equipos ya se configuren automáticamente basándose en este número único de identificación física, ¿no es cierto?, la MAC, en combinación con, ¿cómo se llama?, con la porción de identificador de la PSI. ¿Bien? ¿A qué me refiero? En IPv4, ¿no es cierto?, habíamos señalado que las direcciones se podían subdividir en varias porciones. Esta es la porción de red, ¿no es cierto?, esta es la porción de subred y esta es la porción de host. Pero en IPv6 esas denominaciones o porciones cambian. ¿Ya? La primera porción, la equivalente entonces a la porción de red, ahora se le denomina la porción de identificador de la PSI o el identificador del proveedor. Después nosotros tenemos un identificador de subred, que eso entonces no cambia, ¿ya?, en materia de la definición, pero ocupa una porción totalmente ajena a la porción de host. Y la porción de host es sustituida por la porción, ¿cierto?, de identificación de interfaz. ¿Bien? Entonces, las porciones entonces en IPv6 son porción, ¿no es cierto?, la primera parte, que es la de identificador del PSI o identificador del proveedor, subred e identificador de la interfaz. ¿Ok? Entonces, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la asignación automática, ocupa ya la identificación de interfase en conjunto con la dirección MAC que cada equipo tiene o que cada tarjeta de red tiene, ¿cierto?, y basándose en ese elemento genera automáticamente una dirección IPv6 compatible con el ambiente de red en el cual coexiste cada uno de los equipos. ¿Sí? Eso no quita el hecho que yo pueda configurarla manualmente o mediante un servidor DHCP. ¿Okay? También existe DHCP dentro de IPv6, pero ¿no es cierto?, yo perfectamente puedo automatizar, ¿ya?, tanto las interfaces de los routers como las interfaces de los mismos computadores, ¿no es cierto?, mediante la obtención de sus direcciones MAC para incorporarlas a la dirección entonces de IPv6. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es necesario IPv6? La población que adquiere y accede a Internet entonces aumenta rápidamente. ¿Bien? O sea, no solamente somos nosotros los que accedemos hoy en día a Internet, los cabros chicos, ¿no es cierto?, acceden a Internet de acá rápido. ¿Bien? Las personas adultas ya son cada vez entonces aumentan cada vez más la cantidad de personas, entonces de todo rango etario, ¿no es cierto?, de todo rango de edades, ¿sí?, de todas las condiciones que se conectan a Internet. Por ahora este motivo, pero todo el mundo hoy en día está conectado a la red. ¿Bien? Y por ello, ¿no es cierto?, y por la necesidad de direcciones IP de cada uno de estos individuos, ya, dada la cantidad de dispositivos que hoy en día se pueden conectar, ha provocado un agotamiento de los recursos de IPv4. ¿Sí? Problemas con NAT. ¿Sí? Recordemos que el NAT permite transformar las direcciones públicas en privadas, ¿sí?, y viceversa. ¿Bien? O sea, por ejemplo, para que los elementos de una LAN puedan salir al exterior o se puedan conectar a Internet, tienen que pasar por un proceso de traducción de direcciones privadas, ¿no es cierto?, a direcciones públicas. ¿Bien? Entonces, para transformar el NAT existen diferentes métodos. ¿Sí? O sea, está el NAT dinámico, está el NAT estático, está el NAT dinámico con sobrecarga, etc. Entonces, cada una de estas tecnologías, ¿ya?, de nateo, ¿cómo se llama?, involucra diferentes tipos de configuraciones y muchos protocolos que forman parte de las LAN no son compatibles finalmente con estos procesos de nateo. Lo bueno que tienen las direcciones IPv6, dependiendo entonces de su clase, bien, por ejemplo, ¿cómo se llama?, la IPv6 únicas global, es que yo únicamente tengo esa dirección IP
y con esa única dirección IP puedo salir al exterior, sin pasar por procesos de traducciones posteriores. Bien, entonces, esa misma dirección IP puede utilizarse para una red privada y esa misma dirección IP entonces es la que sale al exterior. ¿Sí? Y finalmente es necesaria la implementación de IPv6 para incorporarse a la Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas no es más que la posibilidad entonces de incorporar a Internet dispositivos que distan mucho, ¿no es cierto?, de un computador. Y ahí entonces donde hablamos de los refrigeradores, el water, las ampolletas, las aspiradoras, ¿no es cierto?, electrónicas, los teléfonos, ¿no es cierto? O sea, cualquier dispositivo al cual yo le pueda configurar una pila TCP/4, TCP/IP, ¿no es cierto?, puede y que diste, ¿no es cierto?, el concepto de computador perfectamente está incorporado en este concepto de la Internet de las Cosas. ¿Sí? Ahora, entre IPv4 e IPv6 se llevan como la soberana gallampa. ¿Bien? Se llevan mal. ¿Sí? Vale decir que son incompatibles unos con respecto a otros. Todo lo que son paquetes de IPv4 se quedan entonces en ambientes de IPv4 y todo lo que son paquetes de IPv6, ¿no es cierto?, coexisten en ambientes propios de IPv6. No existe, ¿no es cierto?, esta compatibilidad, ¿no es cierto?, no existe la posibilidad de compartir recursos bajo, ¿no es cierto?, protocolos distintos. Entonces, para poder garantizar la coexistencia de ambos protocolos o de ambos ambientes, se suele, ¿no es cierto?, aplicar diferentes tecnologías que utilicen, ¿no es cierto?, ambos protocolos de manera conjunta, ¿no es cierto?, ¿ya?, o de manera proactiva, ¿no es cierto?, en función de garantizar alto nivel de conectividad. ¿Bien? La primera materia o la primera forma, y es la más habitual, ¿sí?, dentro de todas las tecnologías que se suelen, ¿no es cierto?, utilizar para garantizar la coexistencia, la técnica o el método dual stack, ¿no es cierto?, es la más conocida o la más habitualmente fácilmente encontrable. ¿Sí? ¿En qué consiste la tecnología dual stack? ¿Sí? Esta tecnología de doble fila que se le llama significa que en un mismo dispositivo se configura tanto una pila TCP/IP de versión 4 como una pila de versión 6. ¿Sí? Así de sencillo. O sea, si yo, por ejemplo, estoy en Windows, ¿sí?, y necesito configurar la pila doble, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá estoy en el ambiente de red, me voy a la configuración de red, ¿no es cierto? Nos vamos a las características de Ethernet. Ahí está. Si nos vamos a Ethernet, nos vamos a las opciones de cambiar el adaptador. Acá está las características, las propiedades de la red. Y acá figura la pila en versión 4 y la pila en versión 6. Entonces, la pila en versión 4 yo la puedo modificar con su IP, máscara de su red, puerta enlace predeterminada y el servidor DNS, lo que normalmente suele llevar una pila TCP/IP de versión 4. ¿Okay? Pero de manera simultánea, yo también puedo modificar su pila TCP/IP de versión 6. Y la pila de versión 6 involucra su dirección en IPv6, el prefijo, ¿no es cierto?, la puerta de enlace predeterminada y la dirección del DNS, pero todo ello entonces con nomenclatura propia de IPv6. ¿Bien? Entonces, las tecnologías dual stack hoy en día están soportadas por la mayoría de los sistemas operativos y la mayoría de los hardware, ¿no es cierto?, que hoy en día existe. ¿Bien? Esto, ¿no es cierto?, aplica normalmente a los notebooks, esto aplica normalmente a los computadores. ¿Sí? Principalmente en conexiones guiadas. ¿Por qué en conexiones guiadas? Porque IPv6 todavía no se puede aplicar en ambientes inalámbricos. ¿Sí? O sea, todo lo que sea Wi-Fi todavía hasta el día de hoy sigue trabajando con ambientes, ¿cómo se llama? Con ambientes de IPv4. ¿Bien? Desconozco si la última versión, ¿cierto? Porque ahora está, ¿cómo se llama? 802.11 todavía, ya con todos sus saborcitos,
Bien. Pero hay que prepararse para el lanzamiento dentro de poco lo que va a ser WPA3, ¿no es cierto? Y 802.11, la nueva tecnología, ¿ya? Que esa, sin duda alguna, entonces va a tener soporte para IPv6. ¿Bien? Pero ese soporte para IPv6 en ambiente inalámbrico supone un cambio radical de todo el aparataje tecnológico para poder garantizar esa comunicación. Por ejemplo, los routers, ¿sí? O los routers inalámbricos. Tienen que ser compatibles entonces con la última normativa para poder entonces soportar ya este ambiente IPv6 o se seguir entonces trabajando a nivel de IPv4. ¿Ok? Entonces, ¿no es cierto? Acá es como aplica esta doble línea. ¿Bien? La otra forma, ¿sí?, de garantizar o de poder garantizar coexistencia entre ambos ambientes es el proceso de tunelización. ¿Y en qué consiste la tunelización? Tengo acá una LAN configurada con IPv6, tengo acá, ¿no es cierto?, una segunda LAN configurada en IPv6, y para que se puedan comunicar ambas LAN que están configuradas, ¿no es cierto?, con la última versión de IP, se encapsulan todos estos paquetes, ¿no es cierto?, y se envían mediante un túnel, ¿sí? Un túnel no es más que una configuración de punto a punto o de extremo a extremo que permite el enlace de redes a distancia o utilizando entonces como intermediario un proveedor de servicios o varios de ellos. ¿Bien? Y finalmente, este túnel permite el enlace, entre comillas, directo, ¿ya?, entre ambos routers, ¿sí?, utilizando entonces una conexión virtual basada, ¿ya?, en la interconexión entre los diferentes proveedores de servicio. ¿Ok? Entonces, los paquetes son encapsulados, los paquetes IPv6 son encapsulados en ambos extremos, pero pasan a través del túnel en la forma de paquetes de IPv4. ¿Bien? Se encapsulan en IPv6, circulan a través de un túnel, ¿cierto?, mediante IPv4 y finalmente llegan al destino. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Se desencapsulan los paquetes IPv4 para darle apertura entonces a los paquetes de IPv6. ¿Bien? Estos túneles, ¿no es cierto?, se suelen utilizar para múltiples tareas. Por ejemplo, ¿no es cierto?, el uso más habitual que se le da a los túneles es en VPN. ¿Sí? Las VPN, ¿no es cierto?, las redes privadas virtuales, ¿ya?, utilizan este tipo de túneles para poder entonces circular paquetes por medios poco seguros. Por ejemplo, Internet. ¿Sí? Entonces, supongamos, ya tengo acá mi nube, y la nube, ¿no es cierto?, la nube Internet puede estar compuesta por múltiples PSI. Vomitar, Entel, PTR, Claro, WOM, etc. ¿Sí? Reuna, una de las primeras proveedoras de servicio de Internet a nivel nacional, ¿ya?, la Red Universitaria Nacional. Reuna, ¿sí?, la Red Universitaria Nacional. Bien, está organizada principalmente por la Universidad de Chile y la Universidad Católica de USACH. ¿Ya? Entonces, estas fueron las primeras proveedoras de servicio de Internet en Chile. Bien, Reuna. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama? Todas estas empresas conforman la nube. Entonces, tengo acá un primer router, tengo acá entonces, ¿no es cierto?, un segundo router que conecta equipos dentro de sus propias LAN. ¿Sí? Entonces, tengo acá, por ejemplo, una red 2001, ¿sí?, DB8, acá la subred 1, doble colon, acá tengo entonces una primera red, ¿sí?, una primera red en IPv6. Y acá entonces tengo la misma red, 2001, ¿no es cierto?, DB8, acá la subred 1, doble colon, sufijo 64. ¿Ah?
Cuando yo me enfrenté por primera vez a IPv6, pero después ya con el tiempo uno se acostumbra, ¿ya? Uno se acostumbra. Entonces, yo puedo decirle, ¿bien?, que entre este router, ¿sí?, y el router vecino, voy a implementar un túnel de comunicación directo también bajo un ambiente de IPv4 en este caso. Por ejemplo, la puedo enmascarar en una 10.20.30.0 con máscara 24. Entonces, ¿sí?, esta LAN va a estar entonces con conexión a IPv6. Esta otra LAN, ¿no es cierto?, también va a estar o forma parte de la misma red IPv6. Pero los paquetes, ¿sí?, al momento de establecer la comunicación, ¿no es cierto?, entre esta red y esta red, utilizando la nube, ¿no es cierto?, como dispositivo de intermedio, yo puedo configurar entre ambos un túnel, ¿no es cierto?, que permita entonces la circulación de los paquetes de IPv6. Pero utilizando entonces, ¿no es cierto?, paquetes IPv4 para que se puedan comunicar estas redes, ¿bien?, que forman parte entonces del mismo segmento lógico, ¿sí? La tercera forma, ¿no es cierto?, tiene que ver con NAT64, que en el fondo es una especie de traductor de direcciones IPv4 a IPv6. En lo personal no conozco, ¿no es cierto?, muchas tecnologías relativas al manejo de NAT64, ¿ya? Como les decía, el uso habitual que se le da al uso de IPv6 tiene que ver directamente con lo que es coexistencia, ¿no es cierto?, de ambos ambientes mediante doble fila o configuración de doble fila, ¿ya? Pero aplicación de NAT64, yo en lo personal no conozco redes que trabajen con esta naturaleza. Permite entonces que los dispositivos habilitados para IPv6 se comuniquen entonces con los habilitados para IPv4. ¿Bien? Ojo, algo se me había ido de nosotros este mundo. Derivado, ¿no es cierto?, ¿ya? Derivado del problema del agotamiento de los recursos de IPv4, es como las distintas entidades que dependen todas de la IANA, ¿sí? Estas cada una, ¿no es cierto?, son entidades a nivel, a nivel continental, ¿ya?, que se encargan entonces de regular las asignaciones de direcciones IP para cada uno de sus proveedores, ¿bien? Y cada una de estas entidades, ¿no es cierto?, establecieron fechas límites para la caducidad de IPv4, ¿bien? Acá, por ejemplo, la NIC, ¿no es cierto?, que es, ¿cómo se llama?, la NIC para Latinoamérica, ¿bien?, estableció que hacia junio del 2015 se iba a provocar un agotamiento completo de los recursos de IPv4. Bien, estamos en 2022 y todavía se mantiene vivito, ¿sí? Julio del 2015 para la ARRI, ¿no es cierto?, que es lo mismo que la NIC, pero hacia Norteamérica. AFRINIC, ¿no es cierto?, hacia el 2019, ¿sí? RIP, NSC 2015, ¿no es cierto?, en Europa. APNIC, ¿no es cierto?, en Asia Pacífico, ¿no es cierto?, abril del 2011. Ahora, esto no se ha producido principalmente por un cambio, ¿ya?, en las especificaciones de IPv4 en materia de las máscaras por defecto. La pregunta es, ¿cuáles son las máscaras por defecto que usted conoce? Pero es máscara compacta. 24. Máscara compacta, 24. Máscara 16. Máscara 8. ¿No es cierto? 8, 16, 24. Para las redes de clase A, B y C respectivamente. Bien. Pero, para alargar la vida útil de IPv4, es como últimamente se han hecho modificaciones, ¿no es cierto?, de las máscaras en función de alargar la vida útil de IPv4 y permitiéndose, ¿no es cierto?, una mayor cantidad de recursos IP por cada uno de estos, ¿no es cierto?, por cada una de estas redes. Entonces, lo que antiguamente las máscaras por defecto eran 8, 16 y 20, hoy en día, ¿no es cierto?, las máscaras han sido modificadas para 8 bits, ¿no es cierto?, o una máscara 8 para las redes privadas de clase A. Máscara 12
¿no es cierto?, para redes privadas de clase B y máscaras 16 para redes privadas de clase C. Entonces, una red privada de clase C hoy en día puede contar con un máximo de 65.000 equipos, ¿sí? Y eso finalmente permite ya aumentar la cantidad de asignaciones IP para cada usuario que requiera una cantidad entonces mayor de recursos IP para todo lo que necesita. Para el notebook, el smartphone, ¿no es cierto?, la tablet, la consola, ¿no es cierto?, para el refrigerador, el coche de movilidad, lo que usted quiera. Bien, entonces, ¿cómo se llama? Ese tipo de recursos, ¿no es cierto?, han tenido que utilizar hoy en día para extender aún más la vida útil de IPv4. Porque siendo sincero, ¿no es cierto?, la necesidad o el hecho, ¿no es cierto?, de hacer una migración completa ya de IPv4 a IPv6 hoy en día sería un descarado del puerto un buque. Bien, porque muchos de los servidores todavía están configurados con IPv4, ¿sí? Muchos de los recursos, muchos de los routers hoy en día todavía siguen configurados con IPv4. Bien, la tecnología inalámbrica Generaría mucha basura. Sí, generaría mucha basura tecnológica porque habría muchos equipos que, por su antigüedad, quedarían totalmente desechados. Y en la actualidad todavía siguen siendo ocupados, servidores principalmente. Bien, entonces, por ejemplo, las tecnologías inalámbricas ya todavía no están 100% preparadas para trabajar con IPv6. Entonces, dadas ya las restricciones que todavía tiene IPv6 en materia de actualización, impiden un apagón total de IPv4. Y es por eso entonces que muchas veces las organizaciones, ¿no es cierto?, como la IANA y todas estas, se han visto en la necesidad de modificar entonces, ¿no es cierto?, las configuraciones iniciales en función de alargar la vida útil de IPv4 e implementar entonces, aumentar la cantidad de recursos IP, modificando entonces también. Bien. Ahora, ¿qué forma, ¿no es cierto?, o cuál es la estructura que tienen, ¿no es cierto?, hoy en día las direcciones de IPv6? ¿Sí? Como les decía, las direcciones IPv6 tienen un largo de 128 bits, divididos en 8 porciones cada una de 16 bits. ¿Sí? Cada uno de estos conjuntos de 16 bits se les denomina exteto, ¿sí?, o exeto, que es un nombre ya que todavía no está formalizado. Todavía no existe una normalización con respecto al nombre definitivo que va a tener este conjunto de 16 bits. ¿Ok? Pero, ¿no es cierto?, que este conjunto identifica ya a 16 bits entonces por cada una de estas porciones. Entonces, cada una de estas porciones o exetos, ¿no es cierto?, tienen un largo de 16 bits, entendiéndose, ¿no es cierto?, cada uno de estos valores como valores hexadecimales. Bien, y los valores hexadecimales van desde el 0 hasta el F, ¿sí? Pero estos valores del 0 a F involucran necesariamente 4 bits para, ¿no es cierto?, lograr la representación, ¿no es cierto?, de cada uno de estos valores en hexadecimal. Entonces, si hacemos un desglose, ¿bien?, de un solo exeto, ¿ya?, tendríamos que el primer carácter hexadecimal del 0 al F está compuesto por 4 bits que van desde el 0000 hasta el 1111. ¿Bien? Ojo, les envié por ambiente, ¿no es cierto?, ya les envié una pequeña plantillita con la conversión decimal binaria hexadecimal, ¿no es cierto?, y un pequeño ejercicio ya que lo pueden tomar a modo de, ¿cómo se llama? Ejercicio... ¿Ah? Claro, para el baño. ¿Bien? No para el baño, ¿no es cierto?, porque se tendría que llevar el notebook. ¿Sí? Claro. No, doy fe que se puede. Claro, doy fe que sí se puede. Pero, ¿cómo se llama? No sería lo más cómodo. ¿Bien? No sería lo más cómodo. Entonces, hay una actividad para que estéis, para jugar. ¿Bien? Para jugar un poquito. Entonces,
ahí está la planilla, ¿ya? Donde se muestra la tabla de conversión, donde se muestra cada uno de los valores, cada una de las combinaciones para lograr cada uno de los valores, del 0 al F. ¿Bien? Entonces, cada uno de estos valores o cada uno de estos conjuntos de cada número hexadecimal representados en estos 4 bits, al multiplicarlos por 4, tengo 4, 8, 12, 16 bits. Bien, y posee entonces cada uno de estos conjuntos. ¿Sí? Existen diferentes tipos de direcciones de IPv6. Las más comunes, ¿no es cierto?, o las utilizadas normalmente para poder salir al exterior, son de esta forma. ¿Sí? Estas 4 direcciones IP que están situadas en la parte superior representan direcciones únicas globales, ¿bien?, que normalmente se le asignan a los equipos que forman parte de una LAN, pero también están habilitadas para poder salir al exterior. ¿Ok? Entonces, a nivel de estructura, ¿sí? A nivel de estructura, todas tienen de común denominador que todas comienzan con 2001. ¿Por qué? Maní. ¿Sí? La IAN entonces definió este valor de manera predeterminada para decir, esta es una dirección global única y por lo tanto son direcciones que están destinadas a salir al exterior. Ya, no. Después, ¿no es cierto?, le sigue el DB8, que es típico. ¿Sí? Es por eso normalmente aparece con el DB8 acá. ¿Sí? Pues son direcciones que están predefinidas de esa misma manera. Esto puede ser variable. Acá, café, ABCD, 1, 2, 3, 4, lo que sea. Bien. Entonces, los primeros 48 bits, ¿sí?, representan la porción del identificador de proveedor. Bien, el identificador de proveedor. El cuarto exceto representa la porción de su red. Bien, por lo tanto, ya no tengo que utilizar bits prestados de la porción de host para poder entonces, ¿no es cierto?, separarlos por sus redes. Bien, recordemos que para la obtención de sus redes en IPv4 necesitamos ya modificar o teníamos que, ¿cómo se llama?, meternos de lleno en la porción de host para poder entonces trabajar con sus redes. Ahora, en IPv6 ya incorpora un exceso que le explote a él. ¿Sí? Por lo tanto, ya podemos obtener hasta un máximo de 65.536 subredes distintas. Entonces, ¿no es cierto?, cuando se trabaja con redes grandes y se trabaja entonces con esta modalidad de que ahora contamos con 16 bits de reservaditos, o sea, nadie me los puede tocar para la obtención de sus redes. O sea, estamos hablando de múltiples posibilidades de administración. ¿Ok? Ahí ya tenemos los primeros 64 bits. ¿Sí? Los tres primeros excetos, ¿no es cierto?, identifican el proveedor. El cuarto exceto, ¿no es cierto?, identifica la subred. Y los siguientes 64 bits identifican la porción de identificador de interfaz. Vale decir, el equivalente a la porción de host en IPv4. Bien. Los valores que se encuentran a continuación, el FE80, identifican lo que se denomina el link local, o las direcciones IP del link local. Las direcciones del link local, ¿cierto?, son direcciones que se las pueden asignar a los computadores para que estos puedan comunicarse entre sí en un ambiente cerrado. Bien, o sea, cuando se configuran los equipos mediante link local, estos equipos no pueden salir a la red, pero por lo menos garantizan de que estos equipos se van a poder ver entre sí dentro de una red lógica. Es más o menos parecido el equivalente ya a lo que nosotros habíamos señalado como la dirección de la pipa. ¿Se acuerdan la pipa? No. Aquellas direcciones que comenzaban con 169.254.x.x con máscara 16. No.
No se acuerdan. Mire, voy a hacer la siguiente experiencia. Me voy a desconectar un poquito la red. Voy a cargar Packet Tracer. Y vamos a hacer la siguiente experiencia. O por lo menos yo voy a hacer la siguiente experiencia. Entonces, voy a tener un switch. ¿Sí? Y este switch voy a conectarle 3 equipos. Y finalmente, estos 3 equipos los voy a conectar al mismo switch. Bien. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer en este instante es pescar cada uno de los equipos. Me voy al escritorio, me voy a la configuración de Internet. Y al momento de presionar el DHCP, como no hay ningún servidor de DHCP instalado y configurado, lo que hace es, ¿no es cierto?, que el DHCP falla, pero en lugar de ello se activa la APIPA, ¿sí? Y la APIPA, ¿no es cierto?, tiene por dirección 169.254.x.x. ¿Bien? Y la misma experiencia voy a repetir con los otros 2 equipos siguientes. ¿Bien? O sea, a este equipo también le voy a configurar su APIPA. O voy a tratar de activar el DHCP, ¿no es cierto? Y el DHCP cuando falla, activa la APIPA. 169.254.212.73 con máscara 16. 255.55.0.0. ¿Bien? Y voy a activar este tercer equipo para que también obtenga su dirección IP mediante DHCP, que, como no existe el DHCP, activa nuevamente una dirección de APIPA, 169.254.109.3. ¿Qué ocurre? ¿Sí? El sistema operativo, ¿no es cierto?, cuando es incapaz de obtener una dirección IP mediante un servidor DHCP, automáticamente el servidor, ¿no es cierto?, ya genera la APIPA. La APIPA entonces finalmente es una dirección reservada. La YANA entonces define esta dirección reservada para la asignación aleatoria de una dirección IP entonces que conjugue a todos los equipos que forman parte de una red lógica, ¿ya? Y que por fallas del servidor de DHCP no puedan contar con una dirección IP que les permita comunicarse entre sí. La APIPA por lo menos garantiza de que los equipos que forman parte de la red lógica, ¿no es cierto?, se puedan ver entre sí. No van a poder salir al exterior, pero sí por lo menos van a poder garantizar una comunicación entre cada uno de los equipos dentro de la misma LAN. ¿Sí? O sea, vale decir, yo perfectamente puedo trabajar con la APIPA, ¿ya? Si yo, por ejemplo, ¿cierto?, ingreso a cada uno de los PC, a ver, parece que era yo. Ya. Imaginémonos entonces que estamos acá. Bien, vamos a ver su dirección IP. IP-config. Tengo acá entonces la 169.254.93.48. Entonces, tengo esta dirección. Miren, FE80. ¿Sí? Entonces, esta dirección FE80 se obtuvo automáticamente cuando, ¿no es cierto?, la dirección por DHCP no pudo ser obtenida. Bien, por lo tanto, configura un link local de IPv6. Entonces yo puedo comunicar, bien,
yo tengo esta dirección IP entonces que finalmente me permite o me garantiza, ¿ya?, que yo me puedo comunicar con otros dispositivos dentro de la misma red, aun cuando el DHCP no sea capaz de negociar la dirección. O sea, el DHCP, por lo tanto, o sea, por lo menos me puede proveer de las direcciones necesarias para poder salir al exterior. Pero, ante una falla de DHCP, aún así, por cierto, la APIPA me permite contar con una dirección, ¿sí?, que me permite entonces comunicarme con otros equipos dentro de la misma LAN. Por ejemplo, 169.254.93.41. Tengo esta dirección entonces y perfectamente puedo enviar un ping, ¿cierto?, a esa dirección y voy a tener conectividad. ¿Bien? Y yo perfectamente puedo pescar el otro PC, ¿no es cierto?, y le hago un ping a la misma dirección y también voy a tener conectividad. ¿Ok? Entonces, si el DHCP falla, la APIPA me garantiza entonces, ¿no es cierto?, una dirección IP para cada uno de los equipos que forman parte de la red y que garantiza un mínimo de conectividad entre ellos. O sea, si falla el DHCP, no es impedimento para que los dispositivos finalmente puedan estar conectados entre sí, ¿no es cierto?, de manera precaria, o sea, de manera que cumplan con los mínimos requisitos de conectividad. ¿Bien? No van a poder salir al exterior, pero por lo menos entonces van a poder trabajar de manera conjunta. Ahora, del mismo modo como existe la APIPA, ¿ya?, con esta estructura de dirección, ¿no es cierto?, 169.254.guanchulén con máscara 16, ¿sí?, las direcciones que comienzan con FE80, ¿no es cierto?, en materia de IPv6, cumplen la misma función, ¿sí?, cumplen exactamente la misma función. O sea, vale decir, son direcciones asignadas, ¿bien?, de manera automática por el servidor y que, o sea, por el sistema operativo, más bien dicho, y que garantizan, ¿no es cierto?, conectividad o que garantizan identificación de cada uno de los equipos como mínimo al interior de la red para poder entonces gozar de una comunicación mínima al interior de la red, ¿no es cierto?, pero sin la posibilidad de poder salir este. ¿Sí? Estas, ¿no es cierto?, son las direcciones FE80. Las FF02, ¿no es cierto?, son direcciones también relativamente parecidas a las APIPAs, ¿bien?, pero normalmente permiten garantizar un nivel mayor de conectividad dentro de un ambiente colectivo. Bien. Tenemos, ¿sí?, todos los hexadecimales en 0, a excepción del último bit. Bien. Esta dirección en particular es el equivalente a la loopback, ¿bien?, en IPv4. En IPv4, ¿no es cierto?, recordemos que la loopback viene por dirección 127.0.0.1, ¿bien? Y la loopback en este caso la ocupamos para hacer pruebas de integridad de la tarjeta de red, ¿bien? En este caso, ¿no es cierto?, este es para IPv4. Todo esto, ¿sí?, yo lo puedo resumir como $1, ¿bien? Eso, ¿no es cierto?, es o sea, si yo, por ejemplo, resumiera, ¿bien?, esa dirección de IPv6, ¿no es cierto?, por completo, y la resumo, ¿no es cierto?, en una dirección resumida, esto se traduce finalmente como $1 y es el equivalente entonces a la dirección de loopback, pero en IPv6. ¿Ok? O sea, si yo, por ejemplo, me voy acá al ambiente, tengo acá, veamos, ¿no es cierto?, qué tipo de IP hace referencia a la loopback. IP, un ping, ¿no es cierto?, a la loopback. ¿Ya? Ya. Bueno. Ahí está. Bien. Ping, ¿no es cierto?, al $1, ¿sí?, que en el fondo está haciendo ping a la loopback.
Veamos, ¿no es cierto?, de un ambiente real. Ahí. Muy bien. Entonces, ping. Ya, acá la lupa la tiene asociada a la lupa de IP4. Bien. Entonces, doble colon 1. Bien. Ahí está. ¿Sí? Acá en este caso estoy haciendo referencia ya a su dirección equivalente en IPv6. Bien. Eso es. Y aquí, esta última dirección, ¿no es cierto?, lo que figura con todos los números hexadecimales en 0, ¿no es cierto?, hacen referencia a la dirección universal del enrutamiento predeterminado. ¿Bien? ¿Se acuerdan la semana pasada, ¿no es cierto?, que hacíamos el enrutamiento predeterminado para poder comunicar las redes, ¿no es cierto?, remotas, y se hacía referencia al comando iprompe, ¿no es cierto?, 0000 a cualquier red o cualquier máscara, ¿sí, no es cierto? Acá ocurre exactamente lo mismo, ¿bien?, pero en IPv6. Vale decir, si yo, por ejemplo, necesito configurar un router, bien, en IPv6 para garantizar la ruta estática, el comando sería IPv6 router doble colon prefijo 0. Bien, eso entonces, ¿no es cierto?, permite identificar ya una ruta predeterminada bajo IPv6. O sea, lo que estoy escribiendo en la parte superior en IPv4 es lo mismo entonces que yo escribiera IPv6 router doble colon prefijo 64 o prefijo 0. Bien, a cualquier red con cualquier marca. Eso en el fondo estoy señalando. ¿Sí? Vamos. Ahora, usted me vio, por ejemplo, que yo acá las direcciones la escribía con doble punto, esta la escribía con 3 caracteres, no 4 caracteres, ¿sí? Y es porque uno, ¿no es cierto?, no necesariamente tiene que anotar la dirección completa, ¿sí? Existen ciertas reglas que pueden aplicarse sobre estas direcciones para poder resumirlas, porque si usted ve, los números son harto largos, ¿sí? O sea, está escribiendo 2001, 098, ACAR, 0001, 00000000. No, y a reventar, chao, ¿no? Entonces, para esos casos existen dos reglas fundamentales en materia de resumen de direcciones IP, ¿bien? O de IPv6. La primera regla hace referencia a la omisión de los ceros iniciales de cada estéreo. ¿Sí? ¿Qué significa? La primera regla entonces es omitir los ceros iniciales en cualquier exceso. Bien, un ejemplo. La dirección IP completa está expresada, ¿no es cierto?, en la parte superior. 2001, 0DB8, 0000, 1111, 00000000000000. ¿Ok? Entonces, la primera regla dice que yo puedo omitir los ceros iniciales de cada exceto. Si el exceto comienza con un número distinto de 0, debo respetar entonces, ¿no es cierto?, los 4 números que contienen dicho exceto. No puedo hacer absolutamente nada. ¿Bien? Pero, aquellos excetos que comiencen con 0, ese valor 0 inicial lo puedo borrar. O puedo borrar tanto el valor de 0 como inicio entonces tenga
dicho exceso. Entonces, en este caso, el 0 dB8. Ese 0, por ser inicial del exceso, lo puedo omitir y finalmente puedo escribir el dB8, como está escrito acá. Se asume que antes de este dB8 existe un 0. Bien. 0, 0, 0, 0. Puedo omitir los tres primeros 0 y me quedo únicamente con el último valor del exceso. Por lo tanto, 0. Este valor 1, 1, 1, 1, por el hecho que el exceso comienza con un valor distinto al 0, ¿ya? Debo mantener la estructura completa del exceso, los 4 valores. No puedo entonces omitir ninguno, ¿sí? 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0. 0, 200, omito el primer 0 y me quedo únicamente con el 200. Entonces, si nos damos cuenta, ¿ya? Que hallamos una manera más simplificada de resumir estas direcciones. Bien. Veamos el siguiente ejemplo, ¿no es cierto? 2001 se mantiene. 0 dB8, omito el primer 0, me quedo con dB8. 0, 0, 0, A, me quedo con A, puedo omitir entonces los tres primeros valores de 0, ¿no es cierto? 1000, ojo, 1000, como el primer valor es 1 en este caso, distinto de 0, debo mantener la integridad del exceso, no puedo modificarlo bajo ninguna circunstancia. 4 ceros, 0, 4 ceros, 0, 4 ceros, 0, 0, 100, 100. ¿Sí? O sea, esa es la primera regla, la regla de oro, ¿no es cierto? Omitir los ceros iniciales de todo exceso. Bien. Ahora, ¿no es cierto?, para una dirección de enrutamiento universal o de enrutamiento por defecto. Todos los números hexadecimales en 0 deriva finalmente en 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Divididos entonces en este valor o en estos doble puntos, ¿ya? Que tiene un nombre, colon, ¿sí? Colon se le denomina entonces, ¿no es cierto?, a los dos puntos. La otra regla que se suele aplicar es la de poder resumir, ¿no es cierto?, estas seguidillas de valores 0. Acá dice, ¿no es cierto?, omitir los segmentos de 0. Los doble puntos, ¿no es cierto?, los doble colon, pueden reemplazar cualquier cadena única y contigua de uno o más segmentos de 16 bits, ¿no es cierto?, excepto que estén compuestos únicamente por solamente 0. ¿Ok? Por ejemplo, acá voy a aplicar, o acá, ¿no es cierto?, el ejemplo aplica ambas conversiones, ¿sí? 2001 se mantiene, 0 dB8, ahí está, pero ahora 0, 0, 0, 0, omito los tres primeros, me quedo con un valor 0, 0, 0, 0, me quedo entonces, ¿no es cierto?, con otro valor 0. ABCD, que tiene por objeto normalmente hacer la división entre dos posibilidades. 0, 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 100, 100. Entonces, la regla de omisión de los ceros iniciales del exceso lo aplico, pero acá viene la siguiente posibilidad. Cuando tengo dos, ¿no es cierto?, o más excesos únicamente con valores 0, ¿ya? Yo puedo omitir, ¿no es cierto?, la escritura de estos mediante un doble colon. Por lo tanto, 2001, dB8, 0, 0, pero eso entonces lo sustituyo con un doble colon ABCD. Acá se traslada. ¿Bien? Ahora, el detalle está, ¿bien?, es que este tipo de implementación solamente se puede aplicar en un lado de la porción. No se puede aplicar de manera simultánea en ambos lados, ¿sí? O lo aplico aquí o lo aplico acá, ¿ya? No se pueden aplicar de manera simultánea en una misma dirección. O sea, si por ejemplo acá me dan, o sea, yo por ejemplo tengo este ejemplo y
perfectamente uno podría decir, vamos a resumirlo entonces como dominio 1 de B8 doble colon, ABCD doble colon 100. No existe, ¿sí? Eso no existe, ¿ya? Entonces, ahí es donde uno elige, o lo aplico al principio, o lo aplico entonces hacia el final. Normalmente, ¿sí? Normalmente, esta posibilidad entonces de resumir ¿no es cierto?, los valores seguidos en cero, ¿no es cierto?, o los excetos completos en cero, se suelen aplicar siempre sobre la porción de identificador de interfase. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las redes, ¿ya?, independiente, ¿no es cierto?, de su condición de IPv4 o IPv6, las redes van a tener siempre la misma cantidad de hosts, de manera física. Entonces, si por ejemplo una red está compuesta por 1000 equipos, ¿ya?, esos 1000 equipos perfectamente se pueden expresar o se pueden aplicar el último texto o el último exceso. Acá es donde normalmente se aplica la combinación de los 1000, ¿no es cierto?, los 1000 hosts, ¿ok? Por lo tanto, los 3 excesos anteriores, que van a ser siempre 0, 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 pesco todas las cuestiones, pesco todos los excesos anteriores y finalmente un doble colon 0 y finalmente defino el último valor. ¿Bien? Es mucho más práctico. ¿Ok? Y ¿no es cierto?, para la otra red o para el otro ambiente lo único que aplico son la eliminación de los ceros iniciales. ¿Bien? Pero es como normalmente se suele aplicar. ¿Bien? Un ejemplo, ¿sí? Los puntos dobles pueden reemplazar cualquier cadena única y contigua de uno o más segmentos de 16 bits que estén compuestos solo por cero. Por ejemplo, acá tengo el FF02 y todo lo demás son excetos en cero, a excepción del último valor hexadecimal. Bien, esto, ¿no es cierto?, aplicando la regla de resumen o la regla de eliminación de los ceros iniciales, quedaría como FF02 y todos los demás valores en cero, a excepción del último exceto. ¿Bien? O a excepción del último valor hexadecimal. Ahora, todo este conjunto de direcciones, o cada este conjunto, ¿no es cierto?, de excetos en cero, lo puedo resumir únicamente con un par de colos y finalizo con 1. ¿Sí? Uno tiene que tener, ¿no es cierto?, la suficiente claridad para decir, FF02, primer exceto, ¿cierto? Y acá, este doble colon 1 me está diciendo entonces que hay un 1 al final del octavo exceto. Por lo tanto, hay otros 6 excetos que están expresados, ¿no es cierto?, en este doble colon. ¿Sí? Tengo un exceto, 2, 3, 4, 5, 6 excetos en cero, que están aquí. Y ese valor 1 corresponde al último carácter hexadecimal que se encuentra en el último exceto. Bien. Y acá, la dirección de todos los números hexadecimales en cero deriva en 8 valores ceros separados por colon, que finalmente se traduce en este doble colon que se figura acá, ¿no es cierto?, /0 o con prefijo 0. Bien. En materia de tipos de paquetes, ¿sí?, en IPv4 habíamos señalado que existen los únicas de 1 a 1, los multicast de 1 a varios y los broadcast de 1 a todos. Esos, ¿no es cierto?, son los conceptos que hay detrás de cada uno de los paquetes en IPv4. Pero en IPv6, el broadcast sufre una modificación o un reemplazo, ¿ya? Y el broadcast, ¿ya?, se sustituye por un tipo de mensaje denominado Anycast. El Unicast permanece, ¿no es cierto?, intacto, una comunicación de un equipo a otro equipo, o, ¿no es cierto?, un paquete que se genera a partir de un equipo con un único destinatario. El multicast, ¿no es cierto?, que es un tipo de paquete que nace en un equipo y se disemina a unos cuantos, ¿bien?, de unos a varios, ¿ok?, pero no todos. Pero en el caso del Anycast, ¿bien?, el Anycast,
¿sí? Y si tenemos que traducir el ENICAS, ¿ya? El tipo de mensaje o el tipo de concepto que hay detrás del ENICAS es de 1, ¿no es cierto?, al más cercano. ¿Ok? Eso entonces evita también la proliferación de broncas, o evita entonces, ¿no es cierto?, que ocupemos el ancho de banda ya de una manera casi abusiva, ¿no es cierto?, como en el caso del broadcast. Bien, eso es. Ahora, al igual que en IPv4, ¿no es cierto?, existe lo que se denomina el prefijo. Bien, el prefijo, ¿no es cierto?, es el equivalente a la máscara de subred. La pregunta es, ¿cuál es la función de la máscara de subred? Me encanta esta clase. ¿Cuál es la función de la máscara de subred? La velocidad. Ya, a ver. La reactividad que se da. Ya, en parte tiene esa función. Creo que alguien más tiene una opinión con respecto a la función de la máscara de subred. No, pero mi consulta es, ¿IPv6 dice usted o en IPv4? ¿En IPv4? Ah, ¿es la división entre el broadcast o dijo el... ¿Qué dijo? ¿Broadcast o no? Función de la máscara de subred. ¿Es la división de sus redes, si no me equivoco? La máscara de subred, ¿cuál es la función de la máscara de subred? La cantidad de equipos que se puede conectar. La cantidad de equipos, la máscara de subred puede definir, ¿no es cierto?, eso. Bien, pero otra función que es fundamental dentro de IPv4, ¿sí? Cantidad de cosas. ¿Cuál es la función, ¿no es cierto?, principal de la máscara de subred? Indicar la cantidad de bits que identifican la red, ¿no es cierto?, en comparación con los bits que identifican la porción de cosas. Entonces tiene por función identificar los bits de red versus, ¿cierto?, o en contraparte de los bits de host. Bien, esa es la función principal de la máscara de subred. Ahora, a partir, ¿no es cierto?, de la máscara de subred, como finalmente uno puede definir la cantidad de hosts por subred que va a tener. Pero la función principal, ¿no es cierto?, de la máscara de subred es definir, ¿no es cierto?, o indicar, ¿ya?, cuántos bits corresponden a red y cuántos bits corresponden a host dentro de la dirección de IPv4. Ahora, la máscara de subred, ¿no es cierto?, en IPv6 cambia su nominación y en lugar de ello se le denomina prefijo. Bien, la longitud de prefijo, ¿no es cierto?, en IPv6 se utiliza para indicar la porción de red de la dirección IPv6. ¡Oh! Tiene la misma función, ¿no es cierto? Tiene exactamente la misma función que la máscara de subred. ¿Cuántos bits de mi estructura entonces van a ser definidas para identificar la porción de red? Bien. La longitud del prefijo puede ir entre el 0 y el 128. ¿Ok? Entonces, la longitud del prefijo en IPv6 típica en la mayor parte de las redes es /64 o prefijo 64. Vale decir, ¿sí?, de esta estructura de 128 bits, los primeros 64 bits identifican el prefijo. Bien, y normalmente, ¿no es cierto?, en el prefijo encontramos el identificador de proveedor de servicio en conjunto con la subred. Bien, por ejemplo, ¿sí?, 2001 DB8 a doble cono 64. ¿Qué significa? Bien, tengo acá los primeros 3 excetos que identifican el proveedor de servicio. 2001, DB8, 0 DB8. Acá, ¿no es cierto?, se está expresando como la dirección completa. A, estoy aplicando entonces, ¿no es cierto?, regla de omisión de los ceros iniciales. Bien. Pero como me dicen 64, yo debo asumir inmediatamente que me están pidiendo unos 16 bits que acá no están expresados. Bien. Acá no están expresados, ¿no es cierto?,
este siguiente exit. Porque acá yo tengo 16, 32, 48, pero me faltan otros 16 bits más para entregar 64. Por lo tanto, esos 16 bits están expresados en la porción de subred. Bien, entonces, tengo acá 16, 32, 48, 64. Ahí entonces le estoy dando validez ¿no es cierto?, la expresión que está señalada en la parte superior. Bien, porque en este caso involucra la porción de subred. Todo lo demás, doble colon, me está diciendo entonces que la porción de identificación del host o de identificación de interfase son todos los valores en C. ¿Ok? Y el prefijo 64 me está diciendo que de la dirección IPv6, los primeros 64 bits forman el divisor. ¿Ok? Después de los primeros 64 bits viene el corte y los siguientes 64 bits identifican el identificador de interfaz. El IPv4 se resume básicamente con 255. El IPv6 se resume de la misma forma o de distinta forma. No se utiliza ningún número anexo, se utiliza únicamente la máscara de subida. No tiene ningún número asociado. O sea, a diferencia de la IPv4, que normalmente se suele expresar, se puede expresar como dirección IPv4 con máscara resumida o dirección IPv4 con máscara completa. En IPv6 únicamente se utiliza la máscara resumida. ¿Bien? No existe el equivalente a una máscara completa, 255.55.55.0 o 255.55.192. No, eso no existe. ¿Ya? Únicamente se utiliza el prefijo. ¿Bien? No existe el equivalente a la máscara resumida. ¿Bien? Ahora, como les decía anteriormente, existen diferentes tipos de paquete IP, ¿bien? O direcciones IP. Las direcciones IP, ¿no es cierto?, las principales, las que normalmente se utilizan para poder contar con salida al exterior, son del tipo únicas globales, ¿sí? Son direcciones enrutables en Internet, globalmente únicas. O sea, yo por ejemplo le puedo asignar una dirección. Por ejemplo, este equipo puede ser el equipo 10, ¿no es cierto? ¿Ya? Y finalmente esta dirección va a ser la 2001 DB8 acá. 1, 10 con prefijo 64, ¿no es cierto? 2001 DB8 acá. Subred 1, doble colon 10 con máscara 24, o sea, con prefijo 64. ¿Ok? Entonces, esta dirección IP que pertenece a ese equipo, ¿ya?, va a identificar a ese equipo tanto a nivel de la LAN como a nivel de la WAN. O sea, vale decir, este equipo con esta dirección ya está facultado para poder incluso salir al exterior, ¿no es cierto? Y va a ocupar esa misma dirección IP. No va a haber ningún proceso de enmascaramiento ni un proceso entonces de conversión de la dirección. Esa dirección entonces va a identificar de manera única a ese dispositivo a nivel de la red, a nivel internet, ¿sí? No va a haber ningún otro dispositivo que tenga un valor igual a ese, ¿sí? Porque precisamente usted al tener identificadores únicos del proveedor de servicio, ¿sí?, es el proveedor de servicio que normalmente está a cargo de la asignación de direcciones IP. Entonces, si nos enfrentamos con otro proveedor de servicio, ya su dirección IP o su nomenclatura va a diferir completamente con respecto a otros equipos que potencialmente pudiesen tener la misma dirección IP. ¿Bien? Aparte, ¿no es cierto?, son tantas direcciones IP o sea, a nivel de IPv4, o sea, de IPv6, que es muy, ¿no es cierto?, pero es muy poco probable que se suelen repetir estas direcciones. Link local. Se utilizan para comunicarse con otros dispositivos en el mismo enlace local. Se limitan, ¿no es cierto?, a un único enlace. Este es el equivalente entonces a la APIPA.
Bien. Y locales únicas, ¿no es cierto? Se utilizan para el direccionamiento local dentro de un sitio o entre una cantidad limitada de sitios. Esto normalmente comienza con las direcciones FE02. Bien. Las que comienzan con FE02 normalmente son este tipo de direcciones locales únicas. Mientras que el link local siempre va a comenzar con FE80. Bien. Link local. Bien. Permite entonces que un dispositivo se comunique con otros dispositivos habilitados para IPv6 en el mismo enlace. Bien. Estas se pueden crear incluso si no se ha asignado una dirección de unidifusión global, ¿no es cierto?, al dispositivo. Por lo tanto, si no cuentan con una dirección global, ¿ya?, pueden contar con un link local que permite mantener una comunicación con los demás equipos, aun cuando no exista una configuración del enlace global. Bien, están, ¿no es cierto?, en el intervalo FE80 :10. Bien, ahora, en general, ¿no es cierto?, es la dirección link local del router que se utiliza como gateway predeterminado para otros dispositivos del enlace. Vale decir, deben contar entonces con un gateway predeterminado para poder salir a otras redes, pero por lo menos va a garantizar entonces que todos los equipos se pueden comunicar entre sí. ¿Sí? Ahora, esta es la link local, no vamos a tocar nada. ¿Sí? Ahora, de las partes, ¿no es cierto?, que componen una dirección de IPv6, los primeros 48 bits identifican el prefijo del routing global, vale decir, la empresa proveedora de servicios de Internet. Los siguientes 16 bits identifican la subred, y la subred aplica entonces el mismo modo como se aplica en IPv4. La única diferencia es que no hay intervención en la porción de host. ¿Ya? O sea, hay 16 bits que están reservados especialmente para lo que significa la asignación en subred. Por lo tanto, ya no tenemos la necesidad de estar interviniendo una porción de host para obtener bits de subred. ¿Ok? Y finalmente, los siguientes 64 bits identifican ya a la interfase. Bien. Actualmente, ¿no es cierto?, solamente se asignan direcciones de unidifusión global con los 3 primeros bits. Bien. 001 o 2000, ¿no es cierto?, con $3. Ahora, normalmente, ¿no es cierto?, está en este rango, pero por formalidad se utiliza el valor 2001. Meramente entonces por aspectos formales. Todas las direcciones de IPv6 normalmente comienzan con 2001. Y después pueden, ¿no es cierto?, acompañarlos otros valores. DB8, DB9, DB5, ¿no es cierto?, etc. ¿Ya? ACAD puede ser ACAD, café, ABCD, 1, 2, 3, 4, etc. Acá lo que hay entonces, ¿no es cierto?, entre medio, da lo mismo. Pero en general, todas comienzan, ¿no es cierto?, con la numeración 2000. ¿Sí? Prefijo entonces routing global. Parte de la red entonces de la dirección, ¿no es cierto?, se asigna al proveedor. Por lo general entonces, ¿no es cierto?, máscara 48. ¿Sí? O los primeros 48 bits se utilizan entonces para identificar al proveedor de servicio. La identificación de red, ¿no es cierto?, o de subred, se utiliza entonces para dividir subred dentro de una organización. O sea, la red de servidores, ¿no es cierto?, la red administrativa, la red académica, la red de recursos humanos, etc. Se utiliza entonces los siguientes 16 bits, ¿ya?, o el equivalente al cuarto etc. Bien. Y finalmente, los últimos 64 bits identifican la porción de interfaz o el identificador de interfaz, que es el equivalente entonces, ¿no es cierto?, la porción de host de una dirección en IPv4. Vamos entonces, ¿no es cierto?, antes de... nos queda todavía un poquito. A ver. No. Ya. Y ya me pegaron una retada porque era una clase que extendí más de la cuenta en la clase, entonces me llamó la atención. Entonces, a ver,
Este documento se lo puede enviar. Es que hay una parte como que me gustaría tocar, ¿sí? Que es de la conversión del número de host, ¿no es cierto?, a dirección IPv6. Bien, que es importante para completar la actividad que les acabo de entregar. ¿Sí? Mire, vale. A ver. Hay una linda actividad que yo les compartí. ¿Sí? A ver, déjeme. Voy a... Para mi cerebrito de chorrito. Según lo que me dijo el Leo, que IPv6 es mucho más complicado, pero será más complicado, pero A ver. Esta actividad entonces se la envié hace poco rato al ambiente. Bien. Y entre toda la Wi-Fi existe una pequeña topología. En IPv6 ahí está. Voy a ocupar bien. Y vamos a cargar entonces esta topología en página. Muy bien. Ok. Entonces, tengo este ambiente en la cual tenemos un router y acá tenemos un primer ambiente LAN en IPv6. 2001 DB8 Café. Primera subred doble coron con 364. Acá tenemos la dirección de red. Esta red corresponde a este ambiente, ¿sí? En IPv6. Tengo un segundo ambiente, ¿no es cierto? 2001 DB8 Café, segunda subred, doble coron 364. La interfase, ¿no es cierto? Las interfaces de router deben ser configuradas con la primera IP válida de cada una de las subredes, o de cada una de las redes, ¿no es cierto?, en IPv6. Entonces hay unos comandos que son importantes a considerar. Bien. Por ejemplo, una vez que ya estoy al interior de la configuración de router, ¿no es cierto?, lo primero que debo hacer para habilitar los comandos de IPv6, ¿sí? IPv6 únicas routing, ¿cierto? Ok. Este comando, ¿no es cierto? IPv6 Unicast Routing, ¿no es cierto?, habilita todo lo que es el enrutamiento en IPv6. Por lo tanto, todo lo que yo vaya a incorporar en IPv6 necesariamente debe estar previamente incorporado este comando, IPv6 Unicast Routing. Ahora, voy a configurar, por ejemplo, la interfaz Giga00 para configurar la primera IP válida de este segmento de red. El resto entonces, por cierto, lo practica usted. Bien, que en realidad son bastante sencillos. Bien. Voy a ingresar entonces al modo de configuración de interfase, ¿cierto? Interface Giga00. Y acá, para publicar la dirección en IPv6, ¿cierto?, ocupo el comando IPv6, ¿sí?, address. Bien, o sea, lo que antiguamente en IPv4 se hacía con el comando IP address por sí solo, en este caso debo implementar el comando IPv6 address para indicar entonces que en lugar de configurar una pila TCP/IP de versión 4,
voy a implementar una pila de TCP/IP de versión 6. Recordemos entonces que existe la modalidad dual stack, ¿no es cierto?, en el mismo interfaz. Entonces, para habilitar dual stack, yo puedo entonces con el comando IPv3 configurar IPv4 y con el comando IPv6 configura entonces la pila en IPv6 sobre la misma interfaz. Entonces, IPv6 Express, ¿ya? Y en este caso, 2 minutos, ¿no es cierto? TV8 café. Primera interfase, $1 prefijo 64. ¿Sí? Respeto entonces o mantengo la misma nomenclatura de la porción de la porción de proveedor de servicio más su interfase y finalmente $1, que es el, ¿no es cierto?, identificador de la interfase. Defino el prefijo y finalmente enter para ya levantar dicha interfaz. No shutdown. Y finalmente, ¿no es cierto?, exit. ¿Ya? Entonces, el levantamiento o publicación de la dirección IPv6, ¿no es cierto?, junto con el levantamiento de la interfase, no dista mucho de la configuración de una IPv4. Ahora, para el host, ¿no es cierto?, para la configuración del host, acá ya puse, ¿no es cierto?, algún nivel de pequeñito, ¿no es cierto?, un pequeñito nivel de complejidad. ¿Bien? El PC1000, ¿sí? ¿Y cómo expreso ese PC1000, ¿no es cierto?, ¿ya?, o el computador 1000 en IPv6. ¿Bien? Para ello, voy a utilizar la tablita. ¿Bien? La tablita entonces de conversión de IPv4. Entonces, tengo acá, para aquí. Ahí está. Muy bien. Y me pide el computador 1000. Ok. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido. Bien. Ahora, tengo acá 8 bits que representan el tercer octeto y tengo acá otros 8 bits que representan el cuarto octeto. Pero, ¿sí?, el conjunto entero, ¿sí?, son 16 bits. Y estos 16 bits normalmente están ubicados en el último exceto de una dirección IPv6. Por lo tanto, los 48 bits, ¿no es cierto?, o los 3 excetos anteriores se pueden totalmente omitir con doble col. ¿Ok? Por lo tanto, el último bit, o sea, el último exceto va a estar involucrado en este valor. Entonces, el computador 1000. ¿Bien? Y todos nosotros ya sabemos hacer conversiones en binario. Por lo tanto, a 1000 no le puedo restar 32.000, no le puedo restar 16.000, no le puedo restar 8.192, no le puedo restar 4.096, ni 2.048, ni 1.024, pero sí le puedo restar 512. Y me quedan 488. ¿Sí? A 488 sí le puedo restar 256 y me quedan 232. ¿Ok? Y así entonces puedo continuar de manera sucesiva. A 232 sí le puedo restar 128. ¿Bien? A ver, si necesito calcular el a ver. Tengo acá entonces, ¿no es cierto?, el 232 menos 128, ¿ok? Me quedan 104. A 104 sí le puedo restar 64, ¿cierto? Sí le puedo restar 64. A 104 sí le puedo restar 64 y me quedan 40. ¿Bien? A 40 sí le puedo restar 32 y me quedan 8. ¿Bien? A 8 no le puedo restar 16, pero a 8 sí le puedo restar 8. Por lo tanto, queda en este valor. Y
y finalmente el resto lo relleno con los ceros necesarios. Entonces, ¿sí? Como estamos hablando de un largo de 16 bits y un exceso se compone precisamente de 16 bits, yo puedo subdividirlo en porciones de 4 bits cada uno. Bien, tengo acá entonces una primera porción, tengo acá una segunda porción, tengo aquí una tercera porción y tengo finalmente una última porción. ¿Ok? Entonces, al hacer la conversión, ¿no es cierto?, en hexadecimal, todos los bits del 0, 0. ¿Sí? Acá, ¿no es cierto?, hago exactamente lo mismo. Bien, 0011, esto finalmente queda traducido como 3. Bien, 1110. ¿Sí? Si vemos entonces, ¿no es cierto?, la tablita, ¿ya? La tablita de conversión, acá tengo la tablita de conversión. 3. Ahí está. Y tengo acá 1110, ¿no es cierto? Y ese 1110, ahí está, es E. Bien, se expresa como E. ¿Ok? Por lo tanto, esto vale E. Y finalmente, este valor, o este último valor, ¿ya? 1000, es lo mismo que decir 8. Por lo tanto, ¿cierto?, ese computador 1000, ¿ya?, sería el equivalente a decir 03E8, donde puedo aplicar reglas de eliminación entonces o omisión de los ceros iniciales. ¿Sí? Por lo tanto, el computador 1000 es el equivalente a decir, ¿no es cierto?, 3E8. Y por lo tanto, ya, a nivel de dirección IPv6, ¿no es cierto?, aplicando entonces, ¿no es cierto?, la dirección que está figurada en el ejercicio, bien, sería el equivalente entonces a decir que el computador 1000 de esta red sería entonces, ¿no es cierto?, sería el equivalente a decir entonces 2001 DB8 café Super 1 doble codo 3 de 8 con prefijo 64. Profe, consulta, ¿la E de dónde salió? No, ahí me perdí. Ya. Mire. Recordemos, ¿no es cierto?, que a nivel de tercer octeto y cuarto octeto tenemos 8 bits acá y 8 bits acá. Bien. Ahora, este valor 1000 se obtuvo entonces, ¿no es cierto?, combinando el tercer con el cuarto octeto. Bien. Ahora, para hacer la conversión en IPv6 o para hacer la conversión en números hexadecimales, se consideran los primeros, o sea, en orden, ¿no es cierto?, en conjunto se agrupan en grupos de 4 bits cada uno. Todos los bits en 0, 0, ¿no es cierto? Acá, con 4 bits, el 0011, 2 más 1, 3. ¿Sí? Acá en este caso, ¿sí?, sería 8 más 4 son 12, más 2, 14. Y 14, ¿no es cierto?, en hexadecimal se escribe E. Ya. El número 14, ¿no es cierto?, es el equivalente a decir 1110, que es el equivalente entonces a decir E. Por eso entonces aparece el E, ¿no es cierto?, en el tercer cuarteto. Bien. Y finalmente el, ¿cómo se llama?
Y el numerito que me gusta. El último valor, ¿no es cierto? 1, 2, 4, 1, 4, 2, 1. Ese valor 1 está únicamente en el valor 8. Por eso entonces se escribe 8. Ahora, como existe la regla, ¿bien?, de omisión de los ceros iniciales, S, 0, 3 y 8, ¿no es cierto? Existe la regla de omisión de los ceros iniciales, donde yo puedo omitir, ¿no es cierto?, finalmente ese cero inicial y únicamente incluye estos tres valores, 3 y 8. Entonces, finalmente, esa es la división más resumida que se puede obtener del computador 1000 que pertenece a esa regla. ¿Bien? ¿Hagamos el computador 2000 o nos vamos? Nos vamos, ya listo, ahí está. Señores, entonces, ¿no es cierto? Recuerden ya que las direcciones IP se tratan de igual manera como en IPv4. Dirección de red, o sea, la dirección de host, fuerza enlace predeterminada, ya, prefijo y finalmente la dirección de gateway, ¿sí? Para que se le lleven para la casita, ¿no es cierto?, y trabajen en el país. Código. Algún día voy a terminar de hacer una clase decente.